Ayer despertamos con una noticia que parecía salida de esas series policiales malas, ¿no? De baja calidad, pero que terriblemente fue real. Funcionarios de Gendarmería, aquellos a quienes confiamos el encierro de quienes han quebrantado la ley, cobrando precios de mercado negro por cualquier cosa que uno pudiera imaginarse dentro de una cárcel. Un celular se vendía hasta 400.000 pesos, un cargador costaba 50.000, un chip telefónico 15.000 pesos. ¿Quiere usted un kilo de guachalomo? 60.000 pesos. 2 paquetes de tallarines con salsa, 50.000, una palta, 10.000. Quería usar el baño para tener relaciones sexuales, 15.000 por el servicio. Esto descubierto en la llamada Operación Apocalipsis, que dejó 44 gendarmes detenidos, parte de una red de corrupción que no solo introducía objetos y privilegios, alimentos, drogas, tecnología, sino que convertía las cárceles en centros comerciales ilícitos manejados por quienes se supone deberían controlarlos. La Operación Apocalipsis, que se desplegó en 9 recintos penitenciarios de 7 regiones, no fue una simple mala conducta aislada o un par de gendarmes haciendo la vista gorda respecto de problemas al interior de los recintos, no. Esto fue la confirmación de que la colusión entre los gendarmes y los presos para ingresar productos, para favores y hasta visitas irregulares, era organizada y sistemática. Por lo menos hay 183 cuentas bancarias que están congeladas. Hay inmuebles, hay vehículos incautados, hay millones de pesos moviéndose bajo la mesa. Gendarmes vendedores que cobraban por permitir entradas irregulares, cambiar de módulo a un recluso para que se sintiera más cómodo o para estar con los que podía eventualmente coordinar un delito, o simplemente introducir un combo de comida. Todo esto revela que la corrupción no era algo anecdótico, nunca lo es la corrupción por lo demás, sino que el modus operandi de una parte no menor de funcionarios públicos encargados de una de las tareas más sensibles que tiene el Estado. Una vez condenados o al menos detenidos, que no sigan delinquiendo. ¿Hay algo más grotesco que ver a quienes se supone que custodian la ley transar con delincuentes como si fueran comerciantes callejeros? La respuesta es sí. Cuando las autoridades, después de años de advertencia, bajan el perfil y repiten como una mantra que tienen el control de las cárceles cuando evidentemente pareciera que el control se diluye en manos de gendarmes corruptos que transformaron precisamente las cárceles en centros comerciales con la peor cara de nuestra economía. Porque sí, la economía necesita reactivarse, pero evidentemente no de esta manera. Es preocupante, es verdad. No es lo mismo que está pasando en Ecuador, pero para allá podríamos estar yendo. Este giro retórico de las autoridades diciendo que en realidad tienen el control de las cárceles no es un descuido comunicacional, es una traición, un poco silenciosa diría, al sentido mismo de justicia, porque en vez de enfrentar el problema con la gravedad que merece, algunos minimizaron los primeros reportes de corrupción carcelaria como si fueran una especie de anécdota esporádica, cuando lo que estábamos presenciando era la cooptación del sistema penitenciario por redes criminales internas. Y aquí está la gran ironía. Gendarmería siempre ha sido, para los gobiernos de turno, el pariente pobre dentro de las instituciones de la seguridad pública. Nunca recibe el presupuesto que necesita para funcionar con profesionalismo. Nunca ha sido prioridad en los discursos de modernización. Es el último eslabón en el que las autoridades se preocupan por mejorar su infraestructura, sus sueldos o sus sistemas de control interno. En otros tiempos, de hecho, Gendarmería era la moneda de cambio política, parte del botín que se repartían los partidos cuando llegaban a la moneda. No estoy contando nada nuevo o que probablemente usted no sepa, pero es bueno que uno lo recuerde para saber cómo llegamos hasta aquí. Hoy parece haber sido Gendarmería dejada a su suerte, sin una estructura de fiscalización robusta que impida que los que integran Gendarmería colaboren con el crimen organizado, que es lo que ayer descubrimos. ¿Hay fiscalización? Sí. Sería muy injusto decir que no la hay. Sin duda que sí. Pero evidentemente es insuficiente. El que diga lo contrario, que nos cuente cómo metían los gendarmes celulares, cómo metían guachalomos a la cárcel. ¿Acaso no es evidente que cuando un funcionario que gana un sueldo modesto y aparece con propiedades de alta gama y bienes inexplicables, aquí debería estar sonando alguna alarma? Ahora que la situación explota en su versión más escandalosa, fijamos la mirada en una institución que por décadas ha funcionado en la sombra de la seguridad pública. El impacto de este escándalo es mucho más amplio que la indignación que le puede haber provocado a usted cuando vio la tele, cuando revisó redes sociales o nos escuchó en la radio. Porque si una parte de los funcionarios de Gendarmería son permeables a la corrupción al punto de hacer negocios con internos como si administrara una especie de bazar mafioso, un MEIX en su versión aún más penca, en lugar de toldo azules, color verde gendarme, ¿qué nos hace pensar que otras instituciones no están igualmente infiltradas? Los tentáculos del crimen organizado no se paran en la puerta de un penal, se meten
allí por donde pueden, por los recovecos de la burocracia. Buscan grietas en las fiscalías, en los jueces, en las policías, en organismos encargados de combatirlo. Lo vimos con el escándalo de la Fuerza Aérea, donde drogas fueron transportadas desde el norte a Santiago en un avión institucional. Una humillación para la defensa del espacio aéreo y la seguridad ciudadana. Si los que se supone que protegen las cárceles se convierten en operadores del delito, ¿qué esperanza tiene un país cuyo sistema de justicia y seguridad se está erosionando desde dentro? Gendarmería permeable a la corrupción no es una anomalía aislada, es la voz de alerta que nos está gritando que nuestras instituciones están en riesgo. Es otro caso que demuestra que las medidas de fiscalización internas han sido insuficientes, que los sistemas de control no detectan conductas anómalas hasta que la cuestión ya se vuelve insostenible. La investigación de las cuentas corrientes de los gendarmes implicados, hay decenas de transferencias sospechosas, hay patrones de enriquecimiento acelerado, nos recuerda que la única manera de detectar los vínculos entre criminales y los gendarmes es con auditorías externas, con control ciudadano, con un sistema de investigación independiente, hay que fortalecerlo. De hecho, probablemente incluso va a volver la discusión respecto del levantamiento del secreto bancario. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos, yo sé que es un poco dolorosa, pero es necesaria. ¿Dónde más han penetrado las mafias en nuestra institucionalidad? Porque si una institución tan crítica como Gendarmería puede ser corroída, como lo vimos en el día de ayer, no eran 2 o 3 gendarmes, eran 44, y si son 44 pueden ser 88. Ojo con eso. ¿Qué nos garantiza que la infiltración no se haya producido en otros estamentos del Estado? La corrupción en Chile es mucho más extensa de lo que las propias autoridades están dispuestas a reconocer. Y esto no es una exageración. En estas mismas editoriales durante años hemos planteado este tema. No porque uno quiere, sino porque precisamente uno no quiere que las instituciones sean corruptas y hay que combatir la corrupción a como dé lugar. Porque ya no se trata simplemente de políticos llevándose plata para la casa, lo que en sí mismo es extremadamente grave, porque además son recursos de todos los chilenos, pagados con nuestros impuestos, sino que más bien recibiendo plata del crimen organizado para que los dejen delinquir. ¿Cómo se combate el crimen organizado, por Dios, si es que los que se supone que tienen que estar enfrentándolos, en realidad son sus socios? Hemos visto jueces destituidos este año, investigados por conductas reñidas con la ética, por decirlo de manera elegante, fiscales con investigaciones también por lo mismo, alcaldes involucrados en escándalos que implican desde malversación de fondos hasta tráfico de influencias. Esta es una lista que crece porque, por supuesto, allí donde hay alguien dispuesto a ofrecer plata para que el otro haga la vista gorda o le ayude a cometer un delito, hay alguien dispuesto a recibir esa plata. La lista crece también porque el crimen organizado y la corrupción no respetan ni fronteras ni restricciones institucionales. De hecho, hace un par de semanas fue condenado nada menos que un exdirector de la PDI. Se fue a la cárcel por aprovecharse del cargo y llevarse plata para la casa. Si las cárceles, los lugares que deberían ser los más controlados del Estado, están en manos, de redes internas del delito, ¿por qué vamos a imaginar que en otras áreas esto no está pasando? No, esas están súper blindadas. No, pues, lo que deberíamos estar haciendo es precisamente preocuparnos de esas otras instituciones. Cada institución, cada organismo público es susceptible de ser socavado por el mismo fenómeno. La corrupción estructural que avanza, digámoslo de forma muy silenciosa la mayoría de las veces, es como la humedad en la pared, hasta que un día de repente ya no hay nada que hacer, la pared se cae de plano. Bueno, la respuesta tradicional en general de los gobiernos, porque este no es un problema de este gobierno, ha ocurrido en gobiernos anteriores, es que estas situaciones son casos aislados y que siempre se están investigando. Y lo que te van a decir probablemente hoy día es, pero mira, fuimos capaces de detectarlo, por eso hay 44 gendarmes presos. Sí, pero la pregunta es ¿por qué llegamos a eso? El problema de fondo es la baja prioridad que siempre se le ha dado a la modernización de Gendarmería, tanto en presupuesto como en cultura organizacional. Se le pide que vigile a los presos, vidas humanas, que implemente programas de reinserción, que mantenga disciplina, seguridad, pero no se le entrega la formación adecuada, las herramientas y la supervisión que algo así exige. El resultado, bueno, ahí está. Donde hay debilidad, hay corrupción. Donde hay acceso sin control, hay abuso. Donde hay funcionarios desmotivados o mal pagados, florecen las redes ilícitas. La corrupción no es solamente un defecto moral, individual, es una falla sistémica de un Estado que históricamente ha subestimado una pieza clave de su aparato de seguridad. Aquí lo más alarmante es que esto no parece ser un tema aislado de un penal o de un grupo de gendarmes con falta de ética. Lo que vimos ayer de venta de productos, de ingreso de visitas irregulares, drogas, celulares, delivery, se parece más a una economía informal. Es una especie de retail delictual dentro del penal que a un sistema penitenciario. Si Gendarmería fue permeable a estas prácticas, también puede estarlo
en otro tipo de influencias legales, desde el tráfico de armas hasta el pago de favores políticos. Y en esto quiero ser bien claro, porque esto no es una exageración, donde se permite el comercio ilegal de bienes básicos, que impide que se permita también el comercio de privilegio o de protección, que impide que el crimen organizado use a funcionarios corruptos, como en el caso de los gendarmes, dentro de sus territorios, para poder seguir operando desde dentro de la cárcel. Es la paradoja. El criminal está protegido por el gendarme para que siga delinquiendo. Entonces no hay nadie buscándolo. Porque como dicen que está dentro de la cárcel, listo, se acabó el problema. Y no. De hecho, tiene la comodidad porque además puede pagarse el kilo de guachalomo a 60 lucas. Es que es increíble, pero cierto. No podemos seguir mirando estos temas con moderación o con distanciamiento, porque la penetración del crimen organizado en instituciones como Gendarmería es una alerta roja que efectivamente lo que demanda son respuestas contundentes. Aquí no basta con 44 gendarmes presos, listo, se acabó, titular del día, vamos a otra cosa. Tampoco pasar Gendarmería del Ministerio de Justicia al de Seguridad. ¿Sirve? Sí, pero no alcanza. Hace falta una transformación estructural donde se revisa a fondo cómo se recluta, cómo se educa y cómo se controla a quienes están a cargo del sistema penitenciario. Hay que dignificar a quienes hacen bien su pega, porque los hay y muchos, y aislar de forma definitiva a los que en vez de aplicar la ley la prostituyen en beneficio propio. Porque si no se actúa aquí rápido y con firmeza, esta corrupción institucionalizada empieza a devorar los pocos pilares de confianza que le van quedando a la ciudadanía. La corrupción carcelaria no es solo un episodio de mala conducta burocrática, es un sistema de ponerse de acuerdo para negociar con los delincuentes. No, esto es básicamente un síntoma de un mal muy profundo que se extiende a muchas otras zonas de la administración pública. Lo vimos en el caso Convenio, allí donde pensamos que se estaban preocupando de los pobres, habían algunos enriqueciéndose con esa plata. Es increíble, lamentable, triste, doloroso e indignante. Un caso como el que vimos ayer prueba que cuando el Estado es permeable por dentro, el crimen organizado no necesita derribar muros, no necesita puertas, ni siquiera usar armas. Entra por la puerta ancha con la complicidad de quien se supone debería tener la puerta cerrada. Si la corrupción alcanzó una institución tan estratégica como Gendarmería, no sé a qué otros rincones del Estado pudo haber llegado. A la policía, lo hemos visto. A los tribunales, está claro. A la institucionalidad política, ojo ahí. La respuesta no puede ser optimista sin acciones concretas, porque un país que permite que sus cárceles funcionen como centros comerciales del delito, para que el delito siga existiendo, corre el riesgo de convertirse sin querer en cómplice de la propia destrucción de su democracia.